Buenas tardes, es un gusto nuevamente continuar este periodo del 30 de julio al 17 de septiembre. Vamos a trabajar con la materia trabajo social de casos, ¿sí? Las principales competencias a desarrollar en esta materia son las siguientes. Primordialmente, vamos a identificar las conceptualizaciones de lo que es trabajo social de caso, así como algunas de sus características. El principal objetivo de la materia es dotar al alumnado de las habilidades y competencias para intervenir en el nivel individual, ofreciéndole un marco teórico y en su momento experimental. Las competencias son desarrollar, diseñar y evaluar planes de intervención con personas, conocer y aplicar los diferentes modelos de intervención con individuos, intervenir con personas para ayudarles a tomar decisiones fundamentadas acerca de sus necesidades, las circunstancias, riesgos, opciones preferentes y los recursos con los que nuestros usuarios cuenten. Para esto, dentro de mi planificación, no sé si ustedes han checado plataforma, que dentro del contenido tenemos en la unidad 1 la naturaleza del trabajo social de casos, donde vamos a abordar las definiciones y conceptos del mismo, tipos, características, objetivos, etc. En específico, en el punto 1.4, el estudio socioeconómico. De una vez lo voy a plantear, digo, no hay necesidad de darle más énfasis a mi presentación como maestra, a las rúbricas de trabajo, de evaluación, porque ustedes ya saben mi dinámica de trabajo. Entonces sí voy a precisar y aprovechar este tiempo para comentarles que en el 1.4, que se prevengan, estoy en pláticas, le comenté a la maestra Alma que vamos a hacer un taller presencial, o más bien la clase presencial. Nos vamos a poner de acuerdo qué día puede, qué hora puede, ¿sí? No precisamente el viernes a esta hora. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar las demás materias también. O igual, si pueden, adelante. Sin embargo, en este tema 1.4, el estudio socioeconómico, yo le voy a dotar el material, ¿sí? La estructura del estudio socioeconómico con el objetivo de identificar cómo se clasifica económicamente a un usuario, ¿sí? ¿Alguna vez han aplicado un estudio socioeconómico? Francisco, sí. ¿Los demás? No, maestra. Ok. Este modelo es tomado de plan de trabajo que hace trabajo social en el hospital, que es precisamente dirigido hacia un usuario, ¿sí? Entonces, aquí en la materia es trabajo social de caso. Aquí vamos a aprender, vamos a tener habilidades para entrevistar, ¿sí? También se les va a dotar de material. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a dar una clasificación? ¿De qué manera voy a contar los puntos? ¿De qué me sirven estos puntos? ¿Cuáles son los referentes? ¿Por qué dentro del estudio socioeconómico tiene que venir un familiograma? Ustedes ya conocen los familiogramas, ¿verdad? ¿Y han elaborado alguno? Francisco dice Sí, con la maestra Alma. sí. A ver los demás. No hicieron esa tarea, yo creo. ¿Es el mismo que el Genopro? Sí. El PRO es a través de una aplicación. Sin embargo, en el estudio socioeconómico lo van a hacer a lápiz y mano, ¿sí? Entonces va a ser un poquito más sencillo. Podemos utilizar distintas herramientas. Ay, Dios mío, no se ve. Permítanme. Distintas herramientas, por ejemplo, este tipo de regla, si la alcanzan a visualizar. ¿Sí?
que vienen las formas, los cuadros, los círculos, las líneas que vamos a utilizar. Bueno, el objetivo es, espero de verdad que no me haya contagiado, porque si no nos va a atrasar un poquito. Yo creo que es el clima, pero bueno, hasta no descartarlo, ¿verdad? Al rato a lo mejor me hacen el sopado. Este taller de verdad que nos va a dotar de mucho conocimiento, ya que el trabajador social, una de sus principales técnicas de recopilación de la información es a través de la entrevista, ¿sí? Con una herramienta que es nuestro estudio socioeconómico. Por eso preciso de la importancia de ir presencialmente. Ahora, también quiero que sepa que será aplicado a su compañero o a su compañera. ¿Sí? Por ejemplo, en los estudiantes de medicina o de laboratoristas. ¿A quién creen que van a picar cuando aprenden a sacar sangre? Entre ellos, ¿verdad? Ahí si se pican o algo, pues, ni modo. Y aquí, entre ustedes, pues bueno, van a conocer algunos datos privados. Ahora sí que vamos a tratar de que haya confianza entre ustedes o en sí que no haya tanta relación para ubicar ciertos datos que a lo mejor no van a ser los reales, ¿sí? O sea, tampoco va a usted expresar, gano 10,000 a la semana y al rato, no sé, ¿no? Es un ejemplo. Digo, porque así me llegó un caso, 20,000 a la semana. Y Jesús, ¿qué hace aquí en el Hospital General? Pero bueno, sí precisar eso, sí, que nos pongamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Y en parte también vamos a abordar el estudio social, ¿sí? Muy bien. Pues para dar inicio, les doy la más cordial bienvenida. Les pido por favor que registren su asistencia en el grupo de WhatsApp que tenemos, pidiéndole por favor que vamos a iniciar a las 3 de la tarde, culminando unos minutos cerca de las 5 de la tarde. Iniciamos con trabajo social de caso. Antes de saber qué es trabajo social de caso, nosotros sabemos que nuestra profesión tiene una metodología y métodos específicos tradicionales, ¿correcto? Que son 3: caso, grupo y comunidad, en la que cada una de estas metodologías tiene predominación el objeto. ¿Quién es el objeto? Es decir, los problemas que le afectan al usuario, el problema, los problemas o necesidades, ¿sí? En cada uno de estos métodos, pues vamos a identificar el objeto o los problemas que les está quejando, ya sea en caso, ya sea en grupo, ya sea una comunidad. Dentro de nuestra metodología tenemos 3 momentos y 5 pasos operativos. Los mencionábamos en alguna ocasión, ¿sí? Los momentos son la inmersión, la intervención y la sistematización, operada por 5 pasos, que es la investigación, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Más adelante vamos a ver cómo Mary Helen Richmond, y entre otros autores, nos destacan una serie de pasos metodológicos donde no se contempla el diagnóstico en específico, sino que el diagnóstico ya viene implícito en la investigación, ¿sí? Por consiguiente, identificamos que cada uno de estos métodos tiene sus propios modelos y teorías, ¿sí? No sé si recuerdan el libro que compartimos de modelos de intervención en trabajo social, ¿sí? Ahí podemos abordarlos. Muy bien. Entonces, la metodología tradicional de trabajo social se compone por los llamados métodos de trabajo social de caso o caso social individual,
método de trabajo social de grupos y método de organización y desarrollo de la comunidad. Estas metodologías presentan específicamente una serie de posturas sociológicas que vienen desde los inicios de la profesión o profesionalización de lo que es trabajo social, de acuerdo a la época que data en el siglo XX. ¿Sí? Para esto, uno de los principales precursores del trabajo social de caso, Mary Helen Richmond. Para esto, ¿qué es trabajo social de caso? Bueno, es importante señalar que actualmente trabajo social de caso se considera en este mismo nivel de intervención, la atención al individuo y al sistema familiar, ¿sí? En un momento más en WhatsApp les voy a compartir un libro muy interesante que ustedes pueden buscar, donde abordamos que hay un cuadro basado en la clasificación de Charles Green de los problemas sociales que son atendidos en los 3 niveles, en los casos, grupos y comunidad, y cómo estas están divididas en cuanto a la atención al sujeto. Trabajo social de casos específicamente va a enfocar su intervención con un sujeto y su sistema familiar, ¿de acuerdo? Tiene sus orígenes igual que la profesión de trabajo social. Se ubican las formas de ayuda de lo que es la beneficencia, de lo que es la atención a los pobres, ¿sí? Sus principales precursores del trabajo social y de trabajo social de caso son Juan Luis Vives, San Vicente de Pau, Thomas Chalmers, Federico Sanam, Victoria Hill, Anne Lawrence, Mary Helen Richmond, que estos dieron sus cimientos para construir el primer método específico de trabajo social, que hoy se conoce como trabajo social de caso. Sin embargo, en la obra de Mary Helen Richmond, que es el trabajo social de casos, ella sentó las bases para desarrollar un método centrado en la atención individual, que admitía la interdependencia de la familia y la influencia que tenía o que era ejercida por el entorno en el que nuestro sujeto se encuentra. Por lo tanto, Mary Helen Richmond proponía estudiar al sujeto, es decir, al individuo, y cuáles son sus interacciones sociales con el sistema que a este le rodea, sistema social y sistema familiar, ¿sí? Por lo tanto, esta propuesta identifica ella que el sujeto interactúa no solo con uno, sino con varios entornos sociales. Por lo tanto, la interacción con estos entornos al sujeto va a tener un conjunto de desarrollo personal, o sea, una personalidad de acuerdo al entorno en el que éste se está desenvolviendo, ¿sí? Por lo tanto, se sugiere en trabajo social de caso que el profesional, el especialista o en nuestro caso, nosotros como trabajadores sociales, desarrollemos una interacción directa con el sujeto que nos ayuda a comprender el por qué los sujetos desarrollaban tales problemáticas, ¿sí? Por lo tanto, sugiere Mary Helen Richmond en esta obra de 1922 que se estudiara y que se analizara cada uno de los aspectos del sujeto, ¿sí? Que son presentados en la sociedad, cada uno de los aspectos tanto de su comportamiento, de las actividades a las que se dedica, cuáles son las problemáticas que frecuenta, con quién vive, si está casada, está soltera, todos los aspectos socialmente relevantes.
incluyendo su estado de salud. Por lo tanto, el trabajo social de caso se convierte en la primera opción teórica y metodológica de intervención del trabajo social, ¿sí? No luego fue, ay, vamos a trabajar en comunidad, sí. Recordemos que en las diferentes intervenciones de la historia del trabajo social, desde hace muchas décadas, se ha desarrollado en lugares y situaciones donde se encuentra mucha necesidad, hablando de pobreza, de enfermedades, de abandono en los niños, de adultos mayores solos, sin trabajo, enfermos, etc. Entonces, trabajo social surge con la necesidad de atender a un sujeto. Recordemos que vimos, ¿no? De atención por amor al prójimo, sentado en bases eclesiásticas, quiere decir, de la iglesia. Por lo tanto, ahí se empieza a trabajar con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas, las damas de la caridad empiezan a trabajar de manera individualizada, ¿sí? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque recordemos que aquellas damas de la caridad eran personas, aquellas filántropas, que contaban con el recurso económico, pero también tenían la necesidad de estar bien con Dios. Por lo tanto, ejercían su caridad de manera directa, conociendo cuál es la necesidad del sujeto. Y esta es una de las principales características del trabajo social de caso, en que el trabajo social de caso es interactuar de manera directa, ¿sí? A través de una conversación, ¿sí? En la que vamos a conocer cuál es la situación de nuestro usuario. Están anotando, ¿verdad? Muy bien. Para esto, trabajo social de caso se convierte en la primera opción teórica y metodológica de intervención profesional, contando también de sí los recursos materiales del sujeto, ¿sí? Las damas de la caridad, bueno, iniciándolo desde esa parte, empiezan a desarrollar su práctica, ¿sí? De manera en la que empieza a estructurar una metodología. No sé si recuerdan que llega un punto en la que se empieza a organizar el grupo de personas que está apoyando o compartiendo de lo que tienen, de manera que las personas reciban solamente lo que necesitan. ¿Y de qué manera se identifica que las personas reciban solamente lo que ellos necesitan? Pues bueno, es la primera intervención que hay, puesto que a través de la plática, a través de la charla, se va identificando qué es lo que la otra persona necesitaba. Entonces, los primeros inicios de trabajo social de caso, ¿sí? Como mencionaba, son durante los primeros años del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, inicia trabajo social de casos, ¿sí? Autores primeramente reconocen el primer intento de trabajar con las familias y llevando a cabo intervenciones por Octavia Hill. Ella es la primera persona que empieza a integrar dentro del trabajo social de caso a las familias, ¿sí? Apareció en primeros intentos por trabajar con familias a través de un método que incluía la recogida de información a partir de conversaciones que permitían conocer la historia de vida de las familias con las que ella estaba trabajando. Esta información que ella recogía era a través de entrevistas, de relatos, de pláticas informales. De esta manera, ella diseñó
su propuesta de intervención, en la que no solo se incluía al sujeto, sino también a su sistema social familiar. ¿Sí? En Estados Unidos hubo un cambio de mirada hacia las personas de escasos recursos. Primeramente se pensaba que el sistema social era el que ocasionaba las condiciones de precariedad en las que entonces vivía la sociedad. Partiendo de esto, surgen varias experiencias de función de las familias. De todas estas experiencias, vamos a destacar aquella que se genera, que es la Sociedad de Organización de la Caridad, que es la COS, ¿sí se acuerdan? Primero se desarrolla en Europa y posteriormente se desarrolla en Estados Unidos. La COS fue una institución de las primeras que planteó que en el trabajo social se realiza con personas y familias y que no solo es suficiente la cuestión del apoyo económico, sino también que debe de realizarse una base de conocimientos de todo el sistema que le rodea a un sujeto. ¿Para qué? Pues para poder establecer una relación de ayuda adecuada a la situación específica. Y esta es la que empieza a dar base de lo que posteriormente vamos a conocer como el case work o el trabajo social de casos. ¿Cuál es su naturaleza y fundamento? Para empezar, Mary Helen Richmond inicia con el trabajo social de casos. Dentro de sus obras, el caso social individual y el diagnóstico social, ella estableció que el servicio social de casos individuales es un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social, como un conjunto de cosas y condiciones que, vaya, le rodean a nuestro sujeto. Precisamente Mary Helen Richmond centró su atención e intervención en la persona y los elementos que se conjugan para ajustar al sujeto a su medio social. Dentro de esto, identificamos que Mary combina su definición con 4 intervenciones. La primera, que es la comprensión de la individualidad y de las características personales. Quiere decir que todo sujeto, por más parecido que seamos, las personas entre nosotras jamás seremos o seríamos exactamente iguales. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes conocen personas que son gemelos, que son cuates? Por muy parecidas que sean, la individualidad de cada ellos es diferente. Cada uno tiene sus características, tanto físicas, las huellas digitales, la forma de cómo es su cosmovisión, cómo concibe la realidad, también es muy diferente. No sé si ustedes han visto una imagen donde está una persona alcoholizada, ¿no? Tirada en el piso y con su botella en la mano. Y del otro lado está un sujeto de la misma edad, parecido, que es su hermano, pero con su traje, con su maletín, en una empresa, de manera diferente. Resulta que cada uno de ellos dice, pues el ejemplo que recibí de mi padre es que mi padre siempre estaba alcoholizado, ¿no? ¿De qué manera lo tomó el primer sujeto? El primer sujeto lo tomó como un modelo, un patrón a seguir.
El segundo sujeto, o sea, el hermano, lo tomó como un modelo o un patrón que no debe de seguir. Entonces, los resultados de cada uno de ellos son, por lo tanto, muy diferentes, ¿sí? Entonces, la comprensión de que cada persona tiene características diferentes nos va a ayudar para establecer nuestra forma de intervenir con el sujeto, ¿sí? Será importante identificar estas características para utilizarlo en nuestros métodos de intervención. Así también nos caracteriza como seres humanos. Quiere decir que no solamente es de que tiene este problema, pues bueno, vamos a sistematizarlo, no, por el contrario, vamos a identificar que su individualidad, ¿sí? Tomarlo, ¿para qué? Para nuestra intervención. El segundo punto es la comprensión de los recursos, peligros e influencias del medio social. Aquí se va a tomar en cuenta todos aquellos recursos, tanto tangibles como los económicos, e intangibles como las amistades y las relaciones sociales, ¿sí? Dentro de los tangibles también son los recursos materiales o bienes con los que el sujeto cuenta. Así también se toma en cuenta una sola parte, ¿sí? Solo aquella que es necesaria para la intervención o el plan de acción que vamos a llevar a cabo. Así también las funciones de las relaciones sociales, es decir, los vínculos que se tienen dentro de las familias, dentro de las amistades, aquellas influencias que recibe nosotros como trabajo social los conocemos como red de apoyo, ¿sí? ¿Para qué? Pues bueno, para la fortaleza individual de la persona hacia la situación tanto mental, espiritual, emocional y psicológica en la que nuestro usuario se encuentra. El punto número 3 lleva hacia la comprensión, la acción directa de la mentalidad del asistente social sobre la de su cliente. Quiere decir, la mentalidad que tiene el profesional en trabajo social sobre la de su usuario. Específicamente, tenemos que contemplar cuál va a ser el método de intervención con el sujeto. También debemos de tomar en cuenta cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros de manera intrapersonal. O sea, no nada más es voy a ir y voy a estudiar al usuario, sino también reflexionar de manera intrapersonal cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, hasta qué punto puedo yo intervenir con este sujeto que presenta estas problemáticas, ¿sí? Una vez una maestra se presentó en el Instituto Stephen y nos comentaba que dio una ponencia y estaba hablando sobre los casos de adopción. Ya ven que ahí influye mucho la intervención del trabajo social. En cuanto a la adopción, pues bueno, se identifica quiénes son los padres, se identifica cómo está la legislación en cada estado. Aquí en México hay, no me acuerdo si fue en Europa lo que pasó, la cuestión era que la trabajadora social pertenecía a una red eclesiástica, quiere decir a una iglesia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenía valores religiosos, ¿sí? Dentro de esa situación de adopción, ella, siendo la responsable en su momento,
como trabajadora social que llega y atiende cierto caso, llega una pareja de 2 varones, pero la legislación en ese contexto territorial es aceptada la adopción de estos 2 sujetos. Entonces, ella como profesional de trabajo social, pues bueno, somos imparciales, eso sí. Sin embargo, tienes valores, ¿sí? A lo mejor morales, a lo mejor religiosos, éticos, que no te permiten o no te ayudan a estar de acuerdo en esa situación. ¿Por qué? Porque esa persona, en lugar de favorecer alguna intervención, o nosotros, no sé, autoevaluamos, en lugar de favorecer una intervención, podemos entorpecerla, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir, ella decidió no llevar el caso. ¿Por qué? Porque esa situación chocaba con los valores personales que ella tiene, ¿sí? Y esto nos hace reflexionar que los trabajadores sociales, siendo profesionales, no solamente somos una profesión que está pegada totalmente a ayudar y promover el bienestar independientemente de quién sea, sino que también nosotros como profesionales, como seres humanos, tenemos una serie de valores, ¿sí? Tenemos una identidad, tenemos una cultura, tenemos una serie de tradiciones, ¿sí? En las que al participar en una intervención puede favorecerla o entorpecerla, ¿sí? Por lo tanto, esta trabajadora social decide no llevar el caso. ¿Por qué? Porque la situación choca con la cosmovisión de la profesión, de la profesional, vaya, como sujeto, ¿sí? Por ejemplo, en esa situación, ¿no? Soy yo tengo estos valores religiosos o de parte de la iglesia que no veo aceptable lo que es hombre y hombre, ¿no? En el núcleo familiar. Por lo tanto, sé que es mi trabajo, sé que está la legislación, yo no voy a aceptar ese caso y se lo otorgo a mi otra compañera. ¿Sí? O sea, hay un común acuerdo. Identifico cuáles son mis fortalezas, identifico cuáles son mis debilidades, ¿sí? ¿Cuál es mi mentalidad sobre la situación de mi usuario? ¿Estamos? Para esto, nosotros como trabajadores sociales las identificamos y esto nos va a ayudar a tener herramientas para afrontar el problema o la situación que nos esté presentando, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de aquellas también debilidades de las que nosotros poseemos, ¿sí? Al momento de enfrentarnos a un problema, pues bueno, puede fracturar o entorpecer la misma, ¿sí? Entonces, cuando usted conozca una situación y usted diga, es que esto está chocando con lo que yo pienso, yo siento, yo creo, mejor no intervengas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede entorpecer la intervención en la que se esté presentando un problema, ¿sí? Pasa mucho cuando viene un sujeto, un usuario, a recibir o a solicitar de tu servicio, ¿sí? Llega contigo y te empieza a gritar. Y tú eres una persona muy paciente, ¿eh? Te empieza a gritar y te empieza a decir a tal punto que te desespera, ¿no? Y que donde tú puedes llegar también a responderle. Entonces, primeramente identificamos que hay una ley que protege a los servidores públicos, ¿sí? De estas ofensas y gritos. Hay que conocerla. Segundo, como sujetos de derechos,
tenemos también el derecho de no brindar esa atención por el simple hecho de que nos está faltando al respeto, ¿sí? Esa es tomar una decisión. Por otro lado, si tú empiezas también a contestarle, a gritarle, pues bueno, va a caer en una fractura esa intervención y te puedes meter o se pueden meter en problemas legales, ¿sí? No necesariamente dentro de una institución, sino también como alumnos. En un momento fuimos a una visita domiciliaria en la que al fondo se escuchaba, digamos, como unos narcocorridos, ¿sí? Y alcanzábamos a ver con la maestra, fuimos con una maestra, que habían unos perros tipo pitbull, grandes así. A simple vista se observaba una casa de madera, un poco en bajas condiciones de ser habitada, ¿sí? Cercada con puros palitos de madera, los perros dentro, el sonido de la música, de narcocorridos, unos niños pequeños de unos 4 o 7 años dentro de esa casa, y cuando de repente empieza a frotar un olorcito, así medio raro. Entonces, sí, bien, le leí los labios. Entonces se toma la decisión de que de no asistir a esa casa, a ese hogar. ¿Por qué? Porque también se está contemplando el problema que se puede venir para los trabajadores sociales al acudir a ese domicilio o a ese contexto territorial. Si ya identificamos algunos factores de riesgo, ¿para quién? Aquí mencionan la asistente social, pero no somos los profesionales en el trabajo social. Entonces, nosotros vamos a delimitar nuestra intervención con el cliente o el sujeto de caso, ¿sí? Por lo tanto, no estamos hablando de un proceso robotizado, sino que estamos hablando donde va a existir una conexión social, va a existir un nivel de confianza, un nivel de empatía, ¿sí? No es nada más, no sé si ustedes han visto, a mí no me ha pasado, pero que llegan los cobradores de eléctrica, ¿sí? Llegan con su maquinita, se empieza a pedir unos datos. He visto, ¿eh? Y llegan y me parece que a ellos les solicitan un reporte, ¿sí? ¿Un reporte de qué? De un cobro al que se les está mandando hacer. Entonces, el sujeto llega al hogar y llega buscando a la persona responsable de ciertos pagos, ¿no? ¿Y qué pasa del otro lado? Tenemos una persona que probablemente falleció el proveedor económicamente, tenemos a una persona que se encuentra enferma, imagínense, ¿no? Los tipos de casos que podemos encontrar. Pero este no es un trabajador social. Este no vino a escuchar la situación o el problema que está atravesando ese usuario de esa empresa, ¿verdad que no? Y el que dice, yo solo vine a cobrar. Y yo necesito ese dinero porque si no ese dinero a mí me lo cobran, ¿verdad? Entonces ahí, a diferencia de nuestra intervención, es un proceso robotizado prácticamente, ¿no? Le dice, tú vas, tú llegas, tú cobras, tú lo anotas y te vas. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el trabajador social? No, el trabajador social llega a la colonia, se involucra, sí, porque hasta eso hay estrategias para intervenir, ¿sí? Es decir, la acción indirecta ejercida por el medio social, que tanto que recibe el usuario, pero también que va a dar el trabajador social. Una de las estrategias que se utilizan en trabajo social comunitario son llegar a la comunidad, pero no bien chulitos, con
con su Filipina, ¿verdad? Ya llegué con mi Filipina, ya me voy a empoderar, voy a presenciar, voy a dar presencia, que soy estudiante, que vengo a hacer algo, que tengo algo que dar. No, eso puede hasta cierto momento dar falsas esperanzas tanto a los usuarios como para uno mismo, ¿sí? Porque recordemos que a un sujeto que no es conocido no se le brinda la confianza que se necesita para identificar la verdadera problemática, ¿sí? Entonces, una de las principales estrategias que se recomiendan son: llego al contexto, a la colonia o a la familia con la que yo quiero intervenir. Si vende comida, si tiene una tiendita, pues bueno, es un pequeño enlace, ¿sí o no? Llego, hago plática, no voy con mi Filipina, porque mi interés social no es que vean que yo soy estudiante, sino que llego y me involucro para generar un vínculo, ¿sí? De amistad en ese momento, de conocimiento, de que me identifiquen quién soy. Soy Francisco Ortiz, soy Luz Moreno, soy Daisy, soy Rosa. Un ejemplo que se ha aplicado: soy Nati, soy Antonio, soy Elizabeth, soy Rosy, es a Mojileca, por ejemplo, ¿no? Llegamos a Mojileca, pero nos vamos en plan de comer, ¿no? Y ahí estamos paseando en las calles. Digo, es una propuesta, a futuro, que nos vayamos a visitar la comunidad, a conocer a las personas, ¿verdad? Las personas somos seres sociables, por lo tanto es un tanto práctico entablar una comunicación con otro sujeto. Y más si el otro sujeto está interesado en venderme algo, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Pues está hablándome, ofreciéndome que su pozole, que su mezcal, que sus tacos, etc. Entonces, llegamos, entablamos una relación, una comunicación, una conversación, ¿sí? ¿Y ustedes de dónde nos visitan? ¿A qué vienen? ¿No? Pues nosotros venimos a consumir, ¿no? O a conocer. Para la segunda visita que nosotros hagamos, o tercera, ellos ya nos van a identificar y va a ser más práctico, y no digo que fácil, pero sí va a ser más práctico poder entablar una conversación real de lo que son las necesidades y problemáticas que están presentando esos usuarios, ¿sí? Esa es una estrategia que a algunas personas les puede costar hasta un año visitando ese contexto, interactuando con esa comunidad, dependiendo del nivel de aceptación de lo exterior, ¿sí? Muy bien. Por último, la acción indirecta ejercida por el medio social, donde el servidor social actúa como enlace. Es decir, nosotros como trabajadores sociales trabajamos con instituciones, con vinculación de las mismas, ¿sí? Con redes de apoyo profesionales en las que nosotros vamos a identificar el punto de partida de lo que necesita nuestro usuario, es decir, a dónde necesita ser referido, ¿sí? Entonces, la acción indirecta ejercida por el medio social, donde el servidor actúa como enlace, va a tomar en cuenta, ¿sí?, el problema que se presenta y los recursos que necesita el usuario para afrontar o superar cierta problemática, ¿sí? Estas cuatro intervenciones a nosotros nos va a ayudar a que nuestra intervención sea específica, sea clara, ¿sí?, sea precisa y sea objetiva.
de manera que si ubican bien, comprendemos la cosmovisión del usuario, de nosotros, del medio, los recursos que nos rodean, ¿sí? La situación personal en la que se encuentra el usuario y la situación profesional en la que nos encontramos nosotros. Intervenir en caso no es tan sencillo como parece, ¿sí? Para esto hay unas propuestas. Esta propuesta tiene un fin, ¿sí? Favorecer la adaptación de la persona al medio en el que vive sobre la base del respeto de su personalidad, la capacidad del trabajador social para ser útil a sus semejantes, ¿sí? Vaya palabra. ¿Se imaginan un trabajador social? Bueno, no se imaginan. Llega un usuario a un lugar donde tú estás trabajando. ¿Qué les parece? Ciudad judicial, un centro educativo, un centro de salud de primer, segundo, tercer nivel, ¿sí? Y llega y tiene ciertas problemáticas que pueden ser resueltas desde ese contexto donde se encuentra. Siempre hago hincapié en que cada uno de nosotros debemos estar actualizándonos, profesionalizándonos, ¿sí? Preparándonos en cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar propuestas para que la situación o el problema que está atravesando nuestro usuario tenga las herramientas y las bases para valerse por sí mismo. Por lo tanto, el estímulo para suscitar nuevas necesidades y nuevos retos nos va a ayudar a nosotros para mejorar la situación del usuario, ¿sí? Así también de tener una ayuda material controlada. Al pertenecer a una institución, sabemos con qué recursos contamos, ¿cierto? Con qué redes de apoyo. Como mencionaba en un primer momento, las damas de la caridad ya daban solamente lo que necesitaban. ¿Y cómo era esto? Pues se hacían visitas domiciliarias. No sé si ustedes se acuerdan que se empezaron a visitar a estas personas, a identificar quiénes realmente sí tenían necesidad y quiénes aquellas que no tenían necesidad. Hablando de esto, va a haber un curso muy, muy importante, muy bueno. Más al rato se los voy a pasar, que es acerca de la visita domiciliaria. Bueno, ahí se los paso. En la que te dotan de distintas herramientas. ¿Para qué? Para efectuar precisamente tu intervención profesional. Si bien, ay maestra, pues se supone que estamos en proceso, ¿no? De desarrollo, de que la maestra o los maestros a cargo nos enseñen, ¿sí? Y tienen razón. Y es importante para acreditar la materia, ¿verdad? Su participación. Sin embargo, no está de más que otros profesionales con incluso otro tipo de experiencia en otros ámbitos, en otros contextos, te den un curso y todavía sea avalado. Ya ven que les dan sus constancias, ¿sí? Entonces, se motiva siempre que el fin de nuestra intervención sea integral, dirigida a nuestro usuario, pero también que nosotros nos preparemos para esto, ¿sí? Muy bien. Nociones de la teoría de Mary Helen Richmond. Ella precisa 3 nociones muy importantes, que es la individuación, darle a cada individuo el respeto como persona particular, que es fundamental, ¿sí? Cuando vamos, bueno, ustedes que, no sé quién de ustedes tiene más de 2 niños, ¿sí? Bueno, Daisy, por ejemplo.
O cuando tenemos más de un sobrino, ¿no? Que tenemos un sobrino que es favorito y llega el otro y, no, ¿por qué me quiere? No me quiere, o esto, o el otro, ¿no? ¿No les ha pasado? Pero ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? O nosotros como hijos, ¿no? Con nuestros padres. ¿Por qué quiere más a mi hermana? ¿Por qué quiere más a mi hermano? Etcétera, ¿no? Tranquilo, niño. ¿Me permiten un segundo? Muy bien. La noción de la teoría de Mary Helen Richmond, identificamos la individuación, ¿sí? Donde especificamos las características de un sujeto, sus relaciones sociales, su cosmovisión, su cultura, su posiblemente religión, aquellos valores y prácticas que éste realiza, ¿sí? Dónde trabaja, a qué se dedica, con quién vive, ¿sí? Cómo es su ascendencia, es decir, quiénes fueron sus padres, vivió con ellos, no vivió con ellos, todos estos aspectos como persona particular. Así también darle el respeto que es dentro del trabajo social de caso a un sujeto. También va de la mano el diagnóstico social, ¿sí? Y la relevancia de la relación entre el sujeto, establecida entre el sujeto y el profesional o especialista en trabajo social. Helen Perlman en 1980 nos proporciona 4 elementos esenciales del trabajo social de casos, ¿sí? Partimos con la teoría, parte de la noción de la teoría de Mary Helen de la individuación, es decir, la persona. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué edad tiene esa persona? Estado civil de la persona, ¿sí? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? O sea, todos aquellos aspectos socialmente del sujeto, ¿sí? El problema, ¿cuál es la situación que aqueja, que entorpece el desarrollo social de este? El lugar o el contexto donde se encuentra nuestro usuario o el sujeto motivo de estudio, vaya, ¿sí? Y por último, el proceso en el que se encuentra nuestro usuario y parte de la serie de actividades que vamos a implementar para erradicar o disminuir esa situación que está atravesando nuestro usuario, ¿sí? ¿Cuál es el proceso metodológico? El proceso metodológico se basó en el modelo clínico terapéutico, tomando en cuenta tres etapas o 3 fases, que es el estudio, el diagnóstico y el tratamiento. Recuerden que, bueno, a mí me gusta enfatizar demasiado asimilando el modelo clínico de la medicina, ¿sí? Que es el estudio, el diagnóstico y el tratamiento. Cuando nosotros vamos al médico, vaya, ¿qué pasa? Llegamos, nos preguntan cuál es nuestra sintomatología, ¿sí? Pues me duele aquí, me duele allá. Ah, ok, si le duele acá, parte de los pulmones, el tórax, etcétera, pues vamos a hacerle una placa, ¿no? Dentro de la placa, el estudio, identificamos cómo están sus pulmoncitos, etcétera, ¿no? O la sangre, una biometría hemática, etcétera. ¿Sí o no? Hay una fase, la primera, que es el estudio. Vamos a identificar. Ahora, ¿qué pasa con trabajo social? Pues en trabajo social, el estudio es la investigación que vamos a realizar. La visita domiciliaria, ¿sí? La técnica. La observación directa, la entrevista,
una conversación informal, tanto con el usuario como con los vecinos, ¿sí? Identificamos qué está pasando y empezamos a escribir, ¿no? Por consiguiente, al identificar qué problemas hay dentro del estudio, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas fallas? Pues empezamos a elaborar un diagnóstico en la que el médico solamente pone la enfermedad o la serie de patologías, ¿no?, que presenta el usuario. Y trabajo social hace un escrito, santo Dios, tras, contemplando los elementos del trabajo social de caso, que es la persona, el problema, el lugar, ¿sí o no? Entonces empezamos a describir la situación en la que se encuentra nuestro usuario, quién es nuestro usuario, dónde se encuentra nuestro usuario, qué día se está presentando, dónde, con quién, cómo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Lo ponemos a trabajar en el diagnóstico. Recordemos que un diagnóstico siempre va a cambiar, nunca va a ser el mismo, siempre va a estar en constante transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajo social, meramente por nuestra profesión que es social, una sociedad siempre está en constante transformación, así también los problemas, las necesidades que se presenten en un contexto, no siempre van a ser las mismas, ¿sí? Se pueden presentar situaciones complicadas. No sé si ustedes han dicho esta famosa frase, ya nada más falta que me orine un perro, ¿no? Porque ya te pasó esto, ya te pasó y en un ratito nada más. Ahora imagínense con un usuario, ¿no? Si estamos interviniendo es porque algo está sucediendo, ¿sí? Entonces, por último, Helen toma en cuenta el tratamiento. ¿Cuál va a ser la medicina? Basado en lo clínico, de medicina, perdón. ¿Y cuál van a ser la serie de actividades que vamos a poner en práctica para que la situación del sujeto sea diferente? Es decir, sea mejore la situación de la persona. A mí me gusta mucho una definición que se llama igual de trabajo social de caso con una perspectiva psicologista. Se define como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. No es solo un proceso educativo para la adaptación de la gente en la sociedad en que vive, sino además y simultáneamente es un proceso de investigación permanente para conseguir avances y reformas sociales para el progreso de la sociedad. Hay que adaptar no solo las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas, ¿sí? De lo colectivo a lo individual y de lo individual a lo colectivo, ¿sí? Que si bien podemos decir, bueno, es que yo no comparto las mismas ideologías que tal sujeto, ¿no? Y se entiende. Eso nos hace nos da característica individual. Pero ¿qué pasa con aquellas faltas de conciencia? Yo lo digo así, Dios mío, de una colectividad en la que dice, yo no me voy a vacunar. Ay, Dios mío. Ahora sí que estos sí ya son problemáticas de índole de salud o de salubridad. Porque
si nosotros vamos a adaptar no solo a las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas, estamos hablando de aquellos que pueden ocasionar problemáticas en colectivo, ¿sí? Está muy sonado ahorita los problemas ahorita por la falta de vacunación o la falta de atención a sus derechos a vacunarse. ¿Qué pasa con esos países, por ejemplo, de la India, entre otros países que no tuvieron acceso, como México, a las vacunas? Ah, pues no se vacunaron, no porque ellos no quisieran, sino porque no había el recurso. ¿Y qué pasó? El virus mutó. Y el virus mutó y las personas que ya nos vacunamos también nos va a pasar a afectar. Entonces, si la colectividad no se vacuna, el coronavirus o el virus vuelve a mutar y de nada va a servir que nos hayamos vacunado, solo algunos. ¿Por qué? Porque hay unos que tuvieron el derecho, tuvieron el recurso, es decir, la oportunidad aquí en México, y decidieron no vacunarse. Ahora, estas personas, lamentablemente, y me duele en el corazón decirlo y verlo, son las personas que están falleciendo en el Hospital General de Chilpancingo. ¿Sí? Usuario que entra, usuario que se le pregunta si se vacunó. Y se va clasificando estadísticamente. Las personas que están falleciendo son aquellas que no quisieron vacunarse. Hablando de adultos, adultos mayores. Porque los jóvenes hasta cierto punto tienen alguna resistencia inmunológica por su edad, porque no tiene ciertas comorbilidades. Entonces, ¿esto afecta o no afecta a la población? Claro que sí, precisando que la sociedad debe ser adaptada a las personas, ¿ok? Yo tengo mis ideologías y no me quiero vacunar, pero me vacuno porque soy consciente que este virus puede mutar y puede generar otro problema de salud, sí, pero no a un nivel local, no a un nivel de colonia, no a un nivel mundial. No sé si ustedes escucharon, ay, me estoy congestionando. No sé si ustedes escucharon que Estados Unidos es una potencia mundial y la verdad tiene gran capacidad de vacunar a toda su población, que ya está cerca de estar vacunada, pero de nada va a servir que se guarde todas esas vacunas, no las comparta con otros países, porque en otros países donde no hay recurso, ese virus está mutando. ¿Y ese virus a dónde cree que va a llegar primero? A Estados Unidos. ¿Y de Estados Unidos a dónde? Pues al resto del mundo. ¿Sí? Es lo que está pasando ahorita con la variante Delta. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con trabajo social de caso? Ah, pues tiene que ver que desde lo individual hacia lo colectivo tiene mucha participación, tanto en comunidad como estatal, nacional y a nivel mundial. ¿Sí? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el cielo han visto esas nubes bien cargadas de agua? Así que se ven bien azules, bien bonitas. ¿Sí las ha visto? Muevan su cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? Sí la ha visto, ¿no? Así grandota, que dices, híjole, ya va a llover, voy a meter la ropa. Como la de ayer. Ándele, como la de ayer, esa mero, con todo y viento. ¿Sabía usted que si una nube de esas nos cae, nos mata? Pesa miles de millones de toneladas. No lo sabía, ahora lo sabe. Yo creí que eran de algodón. Estaría padre. Sí. Entonces, ¿qué hace que esas nubes estén en el cielo? No sé, la verdad no soy bióloga, no soy investigadora. Lo que sí identifico es que cuando observamos esas nubes, las nubes son compuestos de micropartículas de agua, ¿sí?
miles de millones de partículas pequeñitas de agua conforman toda esa extensión de nubes que si nos cae nos aplasta. Pero si te cae una gota de esas, no te pasa nada, ¿verdad que no? Así es la sociedad. Un individuo conforma una colectividad, ¿sí? La participación de cada uno en colectividad es muy importante. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar con toda la comunidad o trabajar con un caso? Es diferente y en cada uno es perspectiva, ¿no? Para mejorar una comunidad se trabaja en colectividad, ¿sí se acuerdan? Pero lo que le da esencia es trabajar de manera individual, ¿sí? Para esto debemos de tener claro que se tiene frente a nosotros a una persona, es decir, a un ser humano, a una persona que es única, que es diferente a todas las demás. Y por lo tanto vamos a tomar en cuenta cada una de estas características en nuestra intervención. Ahora bien, las fases de intervención son las siguientes, como les mencionaba en un primer momento. Investigación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. Propuestas dentro de estas investigaciones, ¿sí? Que a su vez dentro de la investigación vamos a estructurar nuestro diagnóstico. Es más, aquí podemos agregarle un punto o una fase más, ¿no? Investigación, diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento. ¿Sí? Muy bien. Antes de finalizar, vamos a trabajar en equipo. Hay una actividad para ustedes. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, somos 6. Son 6, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Daisy, 8. Son 7. Muy bien. Elizabeth, Nati, ¿están presentes? Luz Moreno. Sí, maestra. Muy bien. Se van a organizar en 2 equipos. 1, 2, 3. Ángela, Francisco y Nati. Un equipo. Y Elizabeth. Daisy, Antonio, Luz y Rosy. Rosy creo que se salió, pero intégrenla. Van a investigar los siguientes conceptos. ¿Qué es trabajo social de caso? ¿Cuáles son los tipos de casos? Aquí vienen anotados, Daisy. Aquí, mire. ¿Sí ven mi mouse? Aquí. Trabajo social de casos, tipos de casos, características, herramientas, técnicas utilizadas en trabajo social de casos, modelos de intervención de casos. Van a investigar las conceptualizaciones. Se pueden organizar de la siguiente manera. Primero investigamos, a ver, Daisy, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, chicos, yo investigo las conceptualizaciones de trabajo social de casos y los tipos de casos. Antonio, sus características. Luz, las herramientas y técnicas. Y Rosy, los modelos de intervención. Todos de caso. Ok, ya tenemos la información. ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a elaborar un cuadro sinóptico de nuestra información. ¿Para qué? Para integrarlo en uno solo. ¿Sí queda claro?
solamente es la definición, por decir, de trabajo social de casos, la pura definición y, ¿sí? perdón, y los tipos de casos, ¿ah? También. Ajá. Tipos Ok. de casos, cuáles son sus características Te lo de vamos a enviar, porque vamos a hacer un Word o que algo sencillo. algo sencillo. Ahorita, por ejemplo, nos organizamos por equipo. Yo investigo esto, tú investiga esto, tú investiga el otro. Ya que lo tengamos, lo vamos a integrar en uno solo. Pero ¿de qué manera lo vamos a...? Ah, ya lo investigaron. Pues hágalo tipo cuadro sinóptico, ¿sí? Por ejemplo, modelos de intervención de caso. Sí saben hacer un cuadro sinóptico, ¿verdad? ¿Pero va a ser en el cuaderno, maestra? Si usted quiere en el cuaderno, adelante, pero me lo van a entregar a mí en así. Ya no escuché, ¿se va a entregar ahorita? ¿El trabajo ahorita? No, pues sería en el cuaderno porque en Word no nos va a dar tiempo. Háganlo en el cuaderno, trabajen, pero así es la idea principal, idea general, idea principal, ideas complementarias y los detalles. Aquí va a ir trabajo social de casos, ¿sí? Y aquí va a ir tipos de casos, características, ¿sí? Modelos, técnicas y herramientas, y ya de ahí le va desglosando cada uno. ¿De acuerdo? Sí, maestra. ¿Nos va a dejar aquí así para que nosotros podamos planear o por? Sí, aquí. ¿Cómo van? No se escucha, Daisy. Creo que bien, maestra. Bien, maestra. Mire, ¿me escucha, maestra? Sí, Trabajo social de caso, ahí va el concepto, ¿verdad? sí, Tipos de casos se va a hacer como una lista. sí. Ok. Muy bien. ¿Sale, Daisy? ¿Por dónde salgo? Por WhatsApp y yo ahorita ya tengo abierto Word. Voy a hacer en automático todo rápido y ya voy a hacer ¿cómo se llama? El cuadro sinóptico, ya lo tengo aquí hecho. Ya nomás quiero su información. Muy bien, buen trabajo en equipo. Tengo una duda. ¿Tipo de casos se refiere a la problemática? Sí, Porque no encuentro nada de eso. es decir, tipos de problemas que podemos encontrar en los casos. ¿En qué, perdón? Tipos de problemas que podemos encontrar en los casos. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, eh, bajos recursos económicos. Ah, ya. Ok. Muy Sí, bien. maestra, gracias. Chicos, Nati, Ángela, Francisco, Sí, maestra. creo que a este equipo van a integrar a Rosy, porfa, porque Sí, Sí, está bien. maestra, claro. creo que a alguien mandé para allá. Se terminaron sus datos de Rosy. Le voy a comentar, hará equipo con Francisco. Ok. ¿Vale? Ya le mandé. Sí, maestra, claro. ¿Sí? Órale. Muy bien, para dar finalización, perdón,
a la sesión, les comento que esta actividad es parte de un trabajo en equipo, ¿sí? Parte de su participación, así que la tarea va a ser otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Aquí mismo en el apartado de la sesión 1, periodo 26 al 31 de julio, voy a habilitar un apartado de tareas que es precisamente este trabajo, participación en equipo. ¿Sale? Y ahí lo van a subir. Lo puede subir una sola persona o lo pueden subir, ustedes deleguen quién lo va a subir, ¿sale? Que tenga su portada, que integre ahora sí a los participantes y enseguida el cuadro sinóptico de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Ustedes vean cómo lo integran, quién lo hace, de manera que pues se suba, ¿sí? Y se tome en cuenta como participación en equipo, ¿sí? Y la otra tarea va a aparecer en la siguiente sección, en la semana 2, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? No, maestra. Bien explicado. Ok. Maestra, la tipología es Arial, ¿verdad? Sí, Arial. Pues Arial. Igual pueden utilizar la de Times, Arial o Times, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Cuadro sinóptico de conceptualizaciones. ¿Alguna duda, algo que quieran mencionar antes de finalizar? ¿No? Maestra, yo nada más, pero bueno, le voy a decir, maestra, que si de favor no nos puede dejar la tarea para los días sábados, ¿Cómo? si se puede. Ve que luego le entregamos los viernes tarea y esta vez los jueves. Ay, maestra, no sé si nada más yo o los demás también. Se me complica bastante también con las prácticas. Pues mire, ahorita a partir del domingo que yo debo de cargar plataforma, digamos cuenta desde el domingo hasta el día viernes, ¿no? ¿Por qué? Porque el día sábado yo ya estoy calificando, ¿sí? Entonces les voy a dar desde este domingo, ¿hoy qué día es? Viernes. Hoy Sí. voy a cargar ya la tarea para que tengan desde hoy viernes hasta el próximo viernes, ¿sí? Sí, maestra. Ahora, Pues gracias. para servirle.